resumir para que no sea muy, muy largo esta situación. Entonces, vamos a darles una introducción de esta situación, porque les comento que el cáncer pulmonar es la segunda causa de muerte, a nivel mundial. Entonces, dentro de las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, después de los accidentes cardiovasculares está el cáncer pulmonar, por eso es importante tener una idea clara de esta enfermedad. Vamos a ver su epidemiología, ¿no? Eso ya lo hemos manifestado ahorita. Las manifestaciones clínicas que pueden ser intratorácicas cuando está confinada la caja torácica, y también puede pues, salir de la caja torácica. Ahí están las extratorácicas, ¿no? Y vamos a ver a qué lugares principalmente metastiza. Después hay algunas manifestaciones que dependen de humores, entonces estimulaciones que se producen a partir del cáncer en varios sistemas, endocrino, neurológico, ¿no? Y óseo, ¿sí? Y que hay también las manifestaciones, digamos, extrapulmonares, ¿no? Después vamos a ver las variedades histológicas, que no es difícil, son los grupos de células pequeñas y de células no pequeñas. Y luego la estratificación de estas formas histológicas para el diagnóstico exacto que principalmente es histológico, luego por imágenes, y luego vamos a hablar para esta estratificación va a ver el grado de avance. Eso quiere decir esto. Vamos a darles una idea del PET-CT y la tomografía con contraste, ¿no? Para ver algunas metástasis interesantes. Y el tratamiento puede ser similar. Bueno, ahí el chico que quiere entrar al lugar, disculpen. Ok. Muy bien. Entonces volvemos. Entonces vamos a la siguiente lámina. Entonces, esa enfermedad, así digamos, tomada seriamente, como todas las enfermedades han evolucionado así, entonces era poco común. Había seguramente antes, ¿no? Pero que se ha tomado de forma, digamos, seria, ha sido a partir de 1900, ¿no? Entonces, por eso se considera que es una enfermedad de la época moderna. No es que no haya habido cáncer en épocas pasadas, ha debido haber, pero no se estudiaba como ahora hacemos con todas las enfermedades, ¿no? En el 2020, por ejemplo, había 2.2 millones de pacientes con cáncer pulmonar a nivel mundial. De esos 2.2 millones, 1.8 millones, casi todos, ¿no? Fallecían, ¿no? Y la mortalidad estimada, porque el hábito tabáquico sigue, a eso se ha sumado el vaping, que tiene nicotina, más de 3 millones de personas, ¿no? Para el 2035. Esto ya lo hemos comentado, segunda causa de muerte a nivel mundial, y la principal causa es el tabaco. Tabaco, el vaping, ahí está, y la edad. Eso es de personas mayores habitualmente, ¿ya? Entonces hay esos datos que lo hemos tomado de estas referencias, el 25. Bueno, entonces como esta enfermedad se estudió, digamos, a partir sobre todo
de las guerras mundiales, ¿no? Entonces, porque el hábito tabáquico, ya lo vamos a explicar luego, se ha incrementado pues, por el hábito tabáquico. Y en 1953, ¿no? Entonces, una estadística ha visto que una gran mortalidad en varones, ¿no? Entonces, antes de ese año, el cáncer de próstata era el más común, ¿no? Y que condicionaba mortalidad. Pero, pues, este año 53, esto se incrementó mucho, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, esto está después de la Segunda Guerra Mundial. Y el 85, después de que se habían inventado los cigarrillos con filtro, las señoras, las mujeres, las señoritas empezaron a fumar más que los varones. Y el 85, pues la incidencia de mortalidad de cáncer ha sido mayor en mujeres, mayor incluso que el cáncer de mama. Hay esos dos puntos que hay que mencionarlos, ¿no? Entonces, la supervivencia, pues, es de 5 años, ¿no? Entonces, aunque actualmente, en estos últimos 20 años, se están haciendo estudios de inmunohistoquímica, de patogenia, donde tienen que ver factores moleculares, ¿no? Sobre todo para el adenocarcinoma. Hay medicación específica para ese tipo de pacientes en los que se hacen estos estudios, ¿no? Y pues también hay medicación específica y con eso un poco está aumentando la supervivencia del cáncer en muchos casos. Bueno, a principios del siglo XX, entonces, era poco frecuente, ¿no? Entonces, a partir de los 1900 más o menos, ¿no? Y se ha observado que aumentó espectacularmente ya cuando se hicieron las estadísticas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en 1914 y 1944, ¿no? Entonces, es razón de que los ejércitos o los soldados que los mandaban a la guerra, dentro de su dotación, pues les daban cajas de cigarrillos. Las empresas que fabricaban esto, pues ganaron mucho dinero en ese sentido, ¿no? Para que estén alertas y combatan mejor. Entonces, pues, después de esas guerras, y además se incluyó las películas, la propaganda, ¿no? Entonces, ustedes muy bien conocen, y hizo que el hábito sea grande, ¿no? Y en forma seria se ha visto que en 1950 más o menos la principal causa del cáncer es el consumo del tabaco, ¿no? Que tiene cientos de componentes, entonces de esos unos 3.000 más o menos, y unos 70 son los más cancerígenos, y entonces la nicotina, pues, ¿no? Entonces, y con el objeto, digamos, de disminuir el hábito tabáquico, se han creado los cigarrillos electrónicos, el vaping que se llama, ¿no? El 2003. Y eso lo crearon los chinos también, ¿no? Pero al agregar nicotina, eso también dañado pues, el ADN de las células y produce cáncer también, el vaping, ¿no? El único área donde no hay vaping sin nicotina es en Estados Unidos. Le ponen muchos aromas, pero no nicotina. Entonces, pues, para evitar que siga aumentando el cáncer. Bien. Aquí se detallan algunas otras causas que también condicionan cáncer pulmonar. Aquí en el tabaco ya hemos hablado, no lo vamos a repetir, solo es decir que hay 70 químicos que son cancerígenos. Otros factores son la radiación, ¿no? Y que puede usarse como terapéutico, por ejemplo, una señora con cáncer de mama
se pueden poner radioterapia, ¿no? Para que tú sobre las células de cáncer de la mama, pero secundariamente eso ingresa al tórax y puede dañar el pulmón, produce cicatrices y secundariamente cáncer, ¿no? Entonces, también hay radiación, han sido sometidos a radiación. Los que han sobrevivido después de que se han lanzado las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, en Nagasaki e Hiroshima, ¿no? Entonces, en algunos casos había baja radiación con más lesiones cutáneas y en otras alta radiación. Aparte de las lesiones cutáneas, muchos pacientes eh, de, esta, de este accidente o de esta agresión, pues también ha condicionado cáncer. Entonces, algunas profesiones digamos, de obreros que trabajan en la explotación del asbesto, en las minas de asbesto, en las minas de uranio también, ¿no? Entonces, están expuestos, ¿no? A condicionar cáncer pulmonar. Incluso los fumadores de segunda mano, que si en un domicilio, en una familia hay fumador de esos pesados que fuman 1 o 2 cajetillas al día, pues es muy desagradable y peligroso que convierta a su familia en fumadores de segunda mano. Ellos también pueden predisponer al cáncer pulmonar. Y finalmente, pues hay factores genéticos, ¿no? Lo que se pueden condicionar en personas que nunca fuman, pero tienen antecedentes de familia y que pueden condicionar cáncer pulmonar. Pues en resumen, lo más importante es el tabaco, no se olvide. La radiación en segundo lugar, en algunas profesiones, ¿no? Ahora, otra cosa interesante que se ha observado, ¿no? Y se lo publica en muchos textos, es que el consumir fruta aumenta los antioxidantes en el plasma y te protege, ¿no? Para que se desarrolle o que se dañe el ADN de las células. Entonces, consumir fruta, verduras, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Entonces, de cierto modo, te protege y te fuerza, ¿no? El ADN de las células a que no les ataquen la nicotina, ¿no? Pero en otras situaciones donde hay casos de desnutrición, baja de masa corporal, pues y si fuman o más propensos a tener cáncer pulmonar. Bien, esta tabla nos muestra la mortalidad que hay en los pacientes en los varones, ¿no? Que se ha incrementado más o menos a partir del 53, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 42, 43, ¿no? En esta época más o menos. Entonces, el hábito tabáquico se ha incrementado tanto, también la propaganda, ¿no? En las radios, en la tele, en las películas, en fin, y se trepó de este modo. Esto superó al cáncer de próstata, que era la principal causa de muerte, ¿no? Entonces, y aquí pues se separó, ¿no? A las empresas que elaboraban los cigarrillos, ¿no? Y también, si ustedes pasan al lado de un fumador, el aroma que se desprende por el humo es bien penetrante, bien fuerte. Alguna vez se debe cruzar en la calle o en algún centro así cerrado, pucha, es bien grave, ¿no? Entonces, y aquí pues se ha prohibido también que se fume en esas áreas de concentración de gente, es prohibido en los hospitales, ¿no? En los cines, en todos los lugares donde se aglomera la gente, es prohibido fumar. Y eso es cierto modo, y además los estudios que se han descubierto, la tomografía, sobre todo el PET-CT, ha hecho que esto se vaya controlando y va bajando. Pero el vaping todavía está en duda, ¿no? Porque eso ataca más a los jóvenes y a los adolescentes. Entonces, en el caso de la mujer, la época de mayor incremento de cáncer ha sido a partir de 1985. Ya les dije, por
presencia de los cigarrillos con filtro. Entonces ellas fumaron más que los varones y se incrementó el cáncer pulmonar. Este es un esquema de un cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces tiene una batería, una pila, digamos, que todos conocemos, que condiciona la electricidad, y aquí está el líquido, este cartridge, ¿no? Que tiene aromas, y entre esos aromas está la nicotina, ¿no? Entonces, cuando se utiliza esto, pues esos aromas se aspiran, ¿no? Y se daña el pulmón, ¿no? Entonces, ustedes han debido ver, hay muchas formas, ¿verdad? En nuestro medio, pues, alguna vez vamos al supermercado y a la salida, en las cajas, hay tienen sus cigarrillos electrónicos de todas maneras, y algunos están con letras rojas. Es dañino para la salud, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, que parece inocuo, ¿no? Entonces, esto es lo que está, digamos, un poco dando esperanza, ¿no? A que muchos pacientes que fuman y que tienen cáncer se las puede encontrar y estudiar precisamente qué tipo de células se han originado el cáncer pulmonar. Pues esos estudios de inmunohistoquímica que son moleculares ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Te dicen qué medicamentos deben utilizarse, ¿no? El problema es de que como son medicamentos nuevos y son de mucho costo, ¿no? Conozco un paciente que está utilizando estos medicamentos y me dice que más o menos le cuesta entre 25,000 y 30,000 dólares al mes, ¿no? Entonces, pero algunos seguros, ¿no? Cubren en cierto modo, digamos, este gasto, ¿no? Entonces, la mayoría de los elementos que producen cáncer, es la nicotina, el humo también de los que se despide de los carros con diésel, donde hay máquinas con diésel, pues eso daña. Una vez que ingresa al pulmón, el ADN celular altera, porque normalmente tenemos algunos genes en otras células que nos protegen contra la nicotina, pero estos factores que ingresan al pulmón, de ese modo, te dañan el ADN celular, alteran su multiplicación, los deforman, la inflamación, y al final les producen cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, y les produce, pues, una inestabilidad genómica. Entonces, todos estos factores que ven en este círculo son los que tenemos normalmente en nuestras células del pulmón, ¿no? Que nos protegen contra los elementos que te podrían condicionar cáncer. Son muchos, ¿no? Entonces, en esta lámina pues se ve que el tabaco, ¿no? Inactiva estos genes supresores, estos genes que te combaten contra la nicotina, por ejemplo. Entonces, y de estos se han identificado muchos, por ejemplo, puede haber mutaciones en el TP53, en el RB1, entonces, cuando esto es dañado por el tabaco, pues se va a producir el cáncer, ¿no? Entonces, hay laboratorios especiales que hacen este tipo de estudios y te dan la medicación precisa. Bueno, en cuanto a la clasificación del cáncer, solo son dos grupos. Uno, que se llama cáncer de células no pequeñas, ¿no? Así se abrevia, eso es en inglés. Entonces, estas no pequeñas, no small, cáncer pulmonar, ¿no? Esto, digamos, abarca el 90% de tres variedades de cáncer. Entonces, el adenocarcinoma,
de células escamosas y de células grandes, ¿no? Y el otro grupo es el 2, que se refiere al cáncer de células pequeñas, small cell lung cancer, a diferencia de la N aquí, ¿no? No es small. Entonces es de células no pequeñas y es de células pequeñas. Entonces este segundo grupo, gracias a Dios, tiene una incidencia de un 13%, no es mucha, 10 o 13%. Equivale al estadio 4. Todos estos cánceres, como vamos a ver, de acuerdo a la gravedad, tienen 4 estadios y el peor estadio es el 4. ¿No? Te toma el pulmón, te toma los ganglios, hace metástasis en muchos sistemas del cuerpo humano, ¿no? Entonces, con cánceres muy avanzados, justo a ese estadio más avanzado, equivale al cáncer de células pequeñas. Y lo has diagnosticado histológicamente con biopsias, por ejemplo, pues ya tiene mal pronóstico, ¿no? Estos pacientes habitualmente reciben medicación sintomática. Algunos les dan para, digamos, atenuar un poco sus molestias, como radioterapia o quimioterapia, pero no curan, porque está diseminado en todo el cuerpo humano. Bien, entonces este es un remedio de esta clasificación, ¿no? Donde están el cáncer de células pequeñas, es este ciclo de este tono, ¿no? El lila. Y el cáncer de células no pequeñas, ahí está el adenocarcinoma, epidermoides, células grandes. Eso ocurre más o menos un 90% de los casos, un 10 a 15 en las células pequeñas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a mostrarles, en base a esta clasificación, estas variedades. Vamos a empezar por el cáncer de células no pequeñas, que corresponde al 90%. Entonces, este es un estudio a través de un toracoscopio, ¿no? Que se ha introducido en el espacio pleural. Un paciente con desarme, desde luego, ¿no? Desarme ceromático. Y aquí es el pulmón, aquí están los ovulillos secundarios, las tres reparaciones, esta es la pleura visceral, esta es la pleura perital, y aquí hay una masa tumoral, ¿no? Pegada a la pleura perital. Hay líquido también, se ha tomado muestras de líquidos, se ha hecho una biopsia de esto, y el resultado es que es un cáncer de células no pequeñas, ¿no? Entonces, o sea que esto corresponde al grupo 1, ¿no? Células no pequeñas que corresponde al grupo 1, ¿no? Este es un paciente que probablemente ha fallecido, ¿no? O le han hecho una lobectomía y se han encontrado estos cambios en la estructura de los bronquios, ¿no? Que parecen rosadas, presencia de coágulos de sangre en los diferentes segmentos, ¿no? En este caso dice hay un cáncer de células escamosas. El cáncer de células escamosas es el que más directamente tiene que ver con el tabaco, es periférico, con necrosis y cavidad central. Entonces ese es un cáncer de células también no pequeñas, grupo 1, ¿no? Esto que acabamos de ver es con el tabaco. Este es otro tumor que se ha visto a través de un broncoscopio, ¿no? Entonces, cuando hacen ese estudio los expertos en broncoscopía, a medida que vayan entrando, están tomando fotos, y se toparon con ese bronquio, ¿no? Donde se ve una vegetación muy grande que estaba obstruyendo la luz del bronquio brillante, bien vascularizada, ¿no? Entonces, aquí puedes hacer un raspado con un cepillo de dientes, inyectar suero y aspirar eso para buscar células. O puedes hacer una cuña, ¿no? Una biopsia en forma de cuña, que pellizcas esto y tratamiento, ¿no? Me parece de estudio patológico, ¿no?
Entonces había sido un cáncer también de células escamosas. Como se dan cuenta, el cáncer de células escamosas es más central, más está en los bronquios gruesos, no está tan alejado, ¿no?, como en el cáncer, como el adenocarcinoma. El cáncer de células escamosas, que tiene que ver con el tabaco, es más central, está cerca del niño de los pulmones, ¿no? Esta es otra toma histológica de una biopsia pulmonar, donde hay tejido glandular, ¿no?, difuso. Es un adenocarcinoma, es un patrón así glandular de células no pequeñas. Que el grupo 1 también, el 90%. Bueno, este es un estudio de tomografía, donde hay una ventana pulmonar, porque aquí vemos los pulmones, vemos las arterias que son estas, las venas que son estas 10, ¿no?, y el tumor que no tiene un perfil regular. Fíjense, aquí hay unas pequeñas espículas, unas salidas, ¿no?, como espinas, y que salen de la caparazón. El cáncer significa cangrejo, como ustedes saben, ¿no?, en el griego, ¿no? Entonces, el cangrejo, pues, si ustedes se acuerdan, en las playas, en los ríos, hay muchos cangrejos pequeñitos, pues tiene estas patas que hacen que el borde no sea uniforme. Entonces, este tipo de imagen es bien característico de neoplasia pulmonar. Entonces, en esta época puedes tomar una aguja con un experto en imágenes y un intervencionista y llegar hasta esta zona tubular y puedes tomar una biopsia. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Y lo que encontraron ahí, esta imagen glandular, ¿no?, en las mediciones que hicieron en esta muestra de histopatrón. Y es un adenocarcinoma, ¿no? Es una mujer de 73 años que muestra la especulación, se llama especulación, ¿ya? Y este otro cáncer, entonces, está pues en los alvéolos, ya no en los bronquios gruesos, ¿no? Estos son alvéolos que están con algunas células cancerosas, y aquí están inundados de células cancerosas a nivel, digamos, periférico. Esto es característico del adenocarcinoma. Realmente a veces esto se presenta en señoras que no fuman, ¿no?, y tienen ese tipo de manifestaciones. Entonces, ese cáncer de células pequeñas de eucaricia, un cáncer bronquialveolar. Este cáncer bronquialveolar, la característica es que te da mucha broncorrea. Puedes juntar medio vaso o un vaso de fruto mucoso durante todo el día, tos, ¿no? Y en las tomografías, pues puedes encontrar una imagen tal vez más difusa que esta, ¿no? Entonces, y el resultado ha demostrado de que estaban comprometidos también los alvéolos, ¿ya? Entonces, ese tipo de imagen te da eso, no tan preciso como el anterior, con patas de cangrejo, ¿no? Esa imagen de vidrio desluzado que se llama, una imagen un poco difusa, ¿no? Y que se caracteriza por broncosidad. Como se dan cuenta, el cáncer por tabaco, el espinocelular, es central, cerca del hígado. Y el adenocarcinoma es más periférico, incluso se afecta a los alvéolos. Y el adenocarcinoma es más frecuente en mujeres. Y el adenocarcinoma es el cáncer más metastizante. Dice que es amplio, puede, digamos, metastizar a otros sistemas, pero al mismo pulmón, ¿no? Es un cáncer bronquialveolar en este caso. Y este es pues es el grupo 2 de la clasificación del cáncer. Ese es de células no pequeñas, para decir el grupo 2, ¿no? Entonces, este cáncer es de origen neuroendocrino,
pues estas células pequeñitas se asemejan a los hojuelos de Kocher, que están desparramadas en una superficie plana. Entonces, esto también se llama células pequeñas de origen otavícola, células en abeja, ¿no? Que equivale al estadio 4, como hemos dicho, del cáncer de primer grupo. Bien, entonces, tomando este aspecto así general de la clasificación del cáncer, vamos a la clínica, ¿no? Entonces, hay que ver la historia clínica, si fuman los pacientes, ¿no? Si son mayores, si fuman, cuanto más cantidad de tabaco que consuman, dos, habitualmente los que fuman, digamos, en forma importante, es una cajetilla al día. Eso se ha establecido en todo el mundo. Pero hay exageraciones de 2 cajetillas. Hay artistas que deciden que ha fumado hasta 5 cajetillas por día, todo el tiempo. Pues lógicamente eso también cáncer pulmonar. Y entonces la clínica se ha ordenado de este modo, ¿no? Que puede depender de la lesión tumoral que está en principio en el pulmón, ¿no? Solamente. Luego hay también manifestaciones clínicas, ¿no? y radiológicas y de imagen, donde nos muestran que hay atelectasias, hay derrames pleurales, pericárdicos. Esas son diseminación intratorácica. Puede haber metástasis a distancia, pulmón contralateral puede pasar esa distancia, puede salir de la caja torácica, ¿no? Al riñón, a hígado, adrenales, a suprarrenales, así. Y hay un grupo, hay una clínica aparte, final, que se llama los síndromes paraneoplásticos. En realidad no son por células de neoplasia, como en estos casos, ¿no? Son humores o líquidos, ¿no? Que se generan en el mismo pulmón y circulan en el plasma y que producen muchas manifestaciones a nivel óseo, endocrino, entonces a nivel hormonal, en fin, esa es la situación. Bueno, todo paciente fumador de muchos años, ¿no? Entonces, cuando haces la historia clínica tienes que acordarte del índice tabáquico, ¿no? Donde tienes que ver cuántas cajetillas de cigarrillos fuma por día, ¿no? Y cuántos años. Entonces te va a dar el índice tabáquico. Si un paciente, por ejemplo, fuma una cajetilla por día, que ha fumado 30 años, 40 años, pues su índice tabáquico va a ser 30 o 40, ¿no? Son valores grandes. Y en ellos pues vas a ver la tos del fumador, ¿no? Van a perder peso, pues a perder el disnea, sobre todo cuando hay derrames grandes, es otra característica. Los tumores, el cáncer en realidad, en comparación, por ejemplo, con la tuberculosis te produce derrames moderados, no te abarca a veces ni la mitad del tórax. En cambio, el cáncer te llena el tórax, son derrames masivos y el color es aromático. En cambio, en la tuberculosis puede ser ferruginoso, ¿no? Entonces, esa cantidad de líquido te comprime el pulmón, te produce una atelectasia extrapulmonar y te da disnea, pues, ¿no? Entonces, hay hemoptisis. Han visto que muchos tumores están en la luz bronquial y al toser se desgarran, pues, este epitelio, digamos, inflamado. Hay dolor en huesos, el paraneoplásico, hay ronquera, ¿no? Sobre todo cuando el cáncer está localizado en el lado izquierdo del pulmón, a nivel de la ventana del alveolo pulmonar. Hay ganglios que comprimen el arito recurrente. Eso te da ronquera, es un dato de que el cáncer está muy avanzado, ¿no? Bien, en cuanto a la ronquera o síndrome, que también se llama de Horner, se explica de este modo, ¿no? Esta es la ventana aortopulmonar, aquí está la aorta, aquí está la pulmonar, aquí está la aorta y aquí está la pulmonar. Aquí está el frénico, ¿no? Que viene del cuello y va
en el diafragma. Pero cuando está en esta área de la ventana aortopulmonar, se desprende una rama, pues, ¿no? Que pasa por debajo de la aorta, ¿no? Y eso va a la laringe. Entonces, si el cáncer está más o menos, es importante, no solo se limita al parénquima, sino que también da su metástasis por células cancerosas, esto no es para el neoplásico, y hacen que el cáncer sea grande, ¿no? Y se comprima esa llama del crédito de la visión recurrente. La comprimenta produce la distonía. Entonces, eso se ve en los estadios 4 del cáncer de pulmón. Y es central, ¿no? Que no antes por el tabaco. Esa que es la más sistemática, realmente, la otra, la pulmonar, entrando el grupo 5, que te condiciona esta complicación. Entonces, tiene relación con la anatomía. ¿Dónde está la aorta? ¿Dónde está la pulmonar? Está en el lado izquierdo del pulmón. Entonces, signo de Horner, pues lo vas a ver cuando el tumor está en el hemitórax izquierdo. La diferencia, bueno, esta es otra complicación del parénico, ¿no? Donde prácticamente ha anulado su función sobre el diafragma, de manera que el diafragma, pues, se eleva de este modo, es el diafragma, ¿no? Entonces, si se produce una atelectasia del pulmón, ¿no? O sea, los espacios intercostales más cerrados, más pirizados, ¿no? Y incluso el hilo está un poco suspendido. Entonces, a eso también se puede llevar pues, el compromiso del crédito. Bueno, otras complicaciones, ¿no? Que podemos tener, el hemolitis cerebral, ¿no? Que generalmente es aromático, eso habría que demarcarlo aquí, ¿no? Donde hay que hacer citología, pues, esa es una pulsión, es el camino correcto de estudio en el líquido, es el líquido aromático, hay que hacer citología, hasta inmunohistoquímica se puede hacer, ¿no? En sus resultados. A veces en la primera intento es negativo, ¿no? En la proporción de 60% de positividad. Pero si tomas 3 muestras 3 días seguidos, porque la cantidad de líquido está abundante, no hay problema, pues la sensibilidad aumenta un 75%. Puede haber también desgarro pericárdico. Ahora, otro, digamos, aspecto interesante del cáncer es que puede estar localizado en las partes altas de los pulmones, así como la tuberculosis, ¿no? O sea, en el surco superior. Ese tumor que está allá, cancerígeno en la parte alta, el doctor Pancos lo estudió mucho. En honor a él, ese tumor, ese cáncer, esa variedad de cáncer se llamaba nombre el tumor de Pancos, síndrome de Pancas. Que tiene un componente interesante cuando se prolonga en los ganglios por encima de las células, encima del cardio de Horner, ¿no? ¿No? Eso puede ser izquierdo o derecho, el páncreas. Y otra cosa interesante que afecta al lado derecho, ¿no? Del hemitórax, cuando el cáncer está en el lado derecho, no se olviden que el Horner está en el lado izquierdo, el recado superior está en el lado derecho, porque el tumor puede estar al lado de precisamente de la cava superior. Si la comprime por fuera, pues toda la la sangre no va a llegar a la aurícula derecha, ¿no? Va a rebotar y va a hacer una clínica interesante que luego vemos. Entonces, entonces se produce síndrome de la vena de compresión de la cava superior. Este es un ejemplo con resonancia magnética, ¿no? Donde se ve muy bien la parte ósea de un páncreas que está en el vértice del pulmón derecho, ¿no? Entonces, tan agresivo este cáncer que está destruyendo el cuerpo de la vértebra. Entonces, ahí te da un tipo de molestia que seguramente te va a dar dolor de la espalda, ¿no? Por otra parte, este tumor te puede comprometer la axila. Aquí hay vasos arteriales hipersimpáticos, y el brazo de este lado pues va a estar más delgado, con muchas molestias, ¿no? Este tumor también puede ascender y metatizar los ganglios que están por encima de la clavícula. Precisamente
cuando se afecta a estos ganglios puede estar presente sino el Claudio Bernard-Horner, ¿no? Entonces, esa es la manifestación de Claudio Bernard-Horner, ¿no? Entonces, donde se observa una tosis palpebral, que es normal, que está caído, la pupila que está más cerrada, aquí está más amplia, la miosis en el lado afectado, y puede verse sequedad aquí en la esclerótica, sequedad, ¿no? Entonces, eso te da, por eso es interesante del Claudio Bernard-Horner, puedes tener todas estas manifestaciones, ¿no? Que te afectan al hueso, la axila, y también que te afecta al sistema nervioso, ¿no? Y te da estas manifestaciones interesantes. Este es el de la cava superior, aquí está comprimiendo el tumor en el lado derecho. No se olvide, la cava superior no vas a encontrar en el lado izquierdo, ¿no? Aquí están los troncos venosos macrocefálicos y está la cava superior. Y clínicamente ves esta imagen, ¿no? El paciente parece con facies abotagada, parece poliglobúlico, y encuentra pues multitud de ramas colaterales en la región anterior del tórax, ¿no? La región mamaria, hasta en algunos casos tiene síndrome paraneoplásico, ¿no? Te puedes encontrar ginecomastia en muchos varones, ¿no? Porque hay un exceso de hormona de corticoides, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo que equivale al estadio 4, ¿no? Del cáncer de células no pequeñas, ¿no? Entonces, a ese estadio pues equivale el cáncer de células pequeñas. ¿Dónde se encuentra el tumor primario? Aquí en el lado izquierdo, ¿no? Este es el tumor primario. Entonces, este es complicado, ha tomado algunos ganglios aquí con B, y también ha hecho una metástasis en el tumor contralateral. ¿Entendido? Después, estudiando ya las molestias que tiene el paciente, seguro está con cefaleas, ¿no? Mareos, en fin. Entonces le he hecho una tomografía de la cabeza y han encontrado una lesión. Es un anillo generalmente lo que se encuentra aquí, de metástasis a nivel del cerebro. Luego, estudiando ya los otros sistemas, se han encontrado metástasis en hígado, ¿no? También metástasis en glándulas suprarrenales y metástasis óseas también. Entonces, fíjense, tiene más de 2 metástasis extratorácicas. Entonces, es un estado muy avanzado en ese sentido. También a metastizar el punto. Ese es el estadio 4. Nuestros pacientes, pues, son de difícil curación, ¿no? Entonces, a veces solamente llegan a recibir medicación sintomática, ¿no? Ahora, dependiendo, ¿no? Con la inmunohistoquímica, seguramente ya van a salir más publicaciones porque son medicación nueva que se está implementando y ojalá estos pacientitos mejoren, ¿no? Estos son algunos ejemplos de síndromes paraneoplásicos, ¿no? Que pueden condicionar de hipercalcemia por metástasis ósea. Hay una disminución de la hormona antidiurética, hay aumento de la hormona corticotrópica, adenocorticotrópica, ¿no? Los corticoides que te van a dar un edema en la cara, principalmente, y ginecomastia, ¿no? Estas son manifestaciones paraneoplásicas neurológicas. Entonces aquí debilitan los músculos de los miembros inferiores sobre todo. Y el doctor Lambert, Hilton Lambert, ha estudiado mucho esto y ha visto que tiene relación con el cáncer pulmonar o un síndrome paraneoplásico. Son pacientes que se ponen de cuclillas y les cuesta pararse por el dolor cerebral que presenta, o dolor muscular que presenta. Y el cáncer también como manifestación paraneoplásica
puede alterar los factores de coagulación en la sangre, ¿no? Y es bien frecuente, a veces se diagnostica antes una embolia pulmonar, como están afectados los factores de coagulación y el paciente se pone en reposo más de 4 horas y hace embolias pulmonares fácil, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen cáncer y esa complicación de la embolia, a veces reciben anticoagulación de por vida, ¿no? Bien. Y estas son otras manifestaciones a nivel óseo, pues, ¿no? Ahí están los famosos dedos del anillo de tambor, las uñas encorvadas, como vídeos de reloj, estas vídeos de reloj, ¿no? También hay engrosamiento de los huesos, consideraciones óseas, por ejemplo, este metacarpiano pues está más grueso, ¿no? Entonces hay dolor, lógicamente. Esa es una gamografía normal, ¿no? De paciente que no tiene metástasis óseas. Pero este otro que sí tiene las partes negras en los pies, en los húmeros, en los fémures, perdón, representa que están engrosados los huesos. Entonces, a ese tipo de manifestaciones también se lleva aquí también en los hombros, ¿no? Y en la columna. Bien, una vez que has hecho la historia clínica, has examinado a tu paciente, has hecho estudios de imágenes, ¿no? Puedes complementar aparte la placa de tórax, puedes hacer tomografías repetidas, pero sí pantallazos de tomografía, ¿no? Sobre todo para los nódulos solitarios, para ver si crece o no. Si un nódulo solitario es maligno, habitualmente antes de que se descubre el PET-CT, pues era maligno y había que operarlo. Ahora con el PET-CT pues no necesitas estar haciendo ese seguimiento, ¿no? Y realmente el PET-CT te dice si es maligno o maligno y ya. Y hay que operar pues, cuando es maligno, ¿no? Entonces, en el PET-CT se utiliza glucosa. Las células de cáncer son bien ávidas, captan rápido la glucosa y se marca en un centro de medicina nuclear, ¿no? Entonces eso se diluye, se inyecta y una vez que llega al pulmón se hace este estudio que al final lo vamos a ver, es bien interesante, ¿no? Después otro método de estudio es todos los humores líquidos, esputos, ¿no? Lavados bronquiales, y todo eso hay que hacer citología. Estás estudiando cáncer, tienes que hacer citología mediada, si es posible, en estos humores, estos líquidos. Y si hay ganglios en la piel, si hay ganglios en el cuello, es bien importante, ¿no? Como hemos visto muchos casos, pues se metatizan estos ganglios y se agrandan, ¿no? Entonces hay que hacer biopsia, ¿no? Para el estudio histoquímico, para ver si es de células pequeñas o células no pequeñas, ¿no? Entonces, esas biopsias con aguja torácica tienen una sensibilidad fabulosa de un 90-97%, ¿no? Las broncoscopías, como hemos visto, esos tumores dentro de la luz bronquial, también son de mucha utilidad. Puedes hacer biopsias, puedes hacer citologías en los lavados bronquiales. En fin, pues todo eso tienes que agotar pues, para ver de qué tipo histológico es el tumor, y luego ya si vas a programar para operarlo, pues le pides pruebas de función respiratoria y todos los exámenes de laboratorio correspondientes para las lesiones cardiológicas aquí. Bien. De los métodos de imagen, ya hemos adelantado algunos, ¿ya? Entonces, en la placa simple hemos mostrado los tumores de páncreas, por ejemplo. Pues, lo que hay que hacer es la tomografía helicoidal. Entonces, eso es como una espiral, ¿no? En la máquina, donde se introduce al paciente, se gira a manera
Este estudio es interesante porque esto te permite pues componer con la ya computadora del tomógrafo, hacer imágenes en 3D, ¿no? Y pues incluso colorear, es una maravilla, ¿no? Las imágenes que obtienes con este tipo de estudios. Ahorita la tomografía multicorte, o sea, la de alta resolución. Entonces, esa convencional, pues, puede ser tu mapeo cada, digamos, centímetro, cada 2 centímetros, y así mapear todo el pulmón, ¿no? De arriba abajo. Entonces, en cambio, en el multicorte, los cortes son cada milímetro, cada medio milímetro. Entonces hay mayor radiación, pero te da mayor nitidez de la imagen, ¿no? Entonces, en los estudios, de acuerdo al caso que estás viendo, la realidad puede hacer uso. La eficiencia de la sensibilidad, pues es mucho mayor cuanto más estudios de tomografía se hacen. Y el PET-CT es lo más interesante, pues que ayuda mucho, sobre todo para metástasis en ganglios, es lo más indicado, porque con una tomografía sola puedes encontrar ganglios a nivel del ilio, ¿no? Y a nivel de la carina, alrededor de la carina, pero no sabes si es benigno o maligno. En cambio, en el PET-CT, donde inyectas glucosa marcada en el centro de cine nuclear, pues se capta mucho, el rango de captación normal es 3, si capta 8, 11, eso pues 95, 99% de que es maligno ese, ese, ese tumor que está detectando. Por eso aquí tengo más cruces de sensibilidad. ¿Ya? La placa de tórax, entonces es lo más habitual. El PET-CT, la tomografía está luego, ¿no? Ahí buscamos las diferentes imágenes que hemos visto, de vídeo de resultado, ¿no? De imagen especulada, eso es bien importante, ¿no? Y pues puedes encontrar tomografía agrandada las suprarrenales, lesiones tumorales en el hígado, en huesos, así. Y el PET-CT, ¿no? Donde, insisto, se inyecta glucosa marcada, sobre todo es una cosa fabulosa para ganglios, es bien sensible para ganglios pulmonares, además de los más pequeñitos, de 1 centímetro de diámetro. También puede, pues, en los casos avanzados, como en ese estadio 4 que hemos visto, o 3, puedes hacer un PET-CT de cuerpo entero, ¿no? Esas son las indicaciones de el PET-CT de cuerpo entero, donde te da el hallazgo, pues, de metástasis en otros sistemas con mucha certeza, ¿no? Eso es lo interesante de este estudio. Y la resonancia magnética, que es un estudio más avanzado todavía, porque esto es dinámico. No tenemos aquí esto, no hay en La Paz un estudio de resonancia magnética, ¿no? Y en México más o menos lo ha implementado más o menos desde 20 años, ¿no? Te da una certeza muy grande cuando hay metástasis en el cerebro, utilizando este contraste de la dolina, ¿no? Bueno, estas son imágenes de cáncer del pulmón. Fíjense, empastamiento de esta imagen tumoral en el hilo derecho. Como es central, este es un cáncer central, probablemente tienen que ver directamente con el tabaco, no tanto así el adenocarcinoma, es más periférico, está más alejado del hilo. Este otro, pues como ya saben ustedes, está arriba en el lóbulo superior izquierdo de su pálpebra, ¿no? Y han visto que la imagen de resonancia magnética que les mostré anteriormente, pues, nada que ver. Bueno, aquí se ve que es una armadura, ¿no? El otro te da más detalle. Han visto cómo está destruyendo la vértebra, aproximándose a la axila y el caso de mejor también. Entonces, todo paciente, ya que vas a, digamos, prepararlo para la cirugía,
pides todos esos exámenes de rutina, ¿no? Haces, eh, para que, y haces incluso hasta pruebas de función respiratoria. Ahora, se ha tratado de buscar marcadores tumorales que te ayuden a confirmar el cáncer pulmonar, pero no tienen mucha utilidad. Como en el caso de próstata, por ejemplo, el PSA1, en el próstata es muy útil, aquí no, ¿ya? Ahora, cuando ves un cáncer de células pequeñas, que es el que es más avanza espontáneamente y no tiene mucha chance, digamos, de vida, entonces los expertos, la gente que experimenta y que maneja mucho este tema, dicen este tumor está en el pulmón izquierdo. Entonces dice, está más avanzado, está tomando los dos pulmones, el bilateral, listo. No se molestan en hacer, bueno, ha debido de por medio haber algún estudio histológico de alguna muestra tumoral que ha confirmado pues cáncer de células pequeñas y ya le dan solo medicación sintomática. Y algunos para aliviar sus molestias te pueden dar un poco de quimioterapia, de radioterapia, ¿no? Entonces triste de, de que un paciente tenga este tipo de tumor, ¿no? Y pues hay familias muy cariñosas, muy queridas y muy querendones, cualquiera, ¿no? Y cualquiera de nosotros si tuviera esta situación, trata pues de hacer lo mejor, ¿no? Hacia tu familiar y pues en su desesperación acuden a algunos médicos que se aprovechan. Muchos médicos no son honestos, saben que eso no se cura, y incluso en el exterior, mucha gente que se va a Chile les cobran hasta del aire que respiran, estiman mucho dinero, no es gente muy honesta. Aquí pues esos yatiris ahí de la ceja del alto, también hacen los que van a curar con sus hielos y todo, igual eso va a plata, no a la gente que no es muy instruida. Entonces este cáncer tiene esa situación, ¿no? En cambio el cáncer de células no pequeñas, ¿no? Del grupo 1 que ocupa el 90%, pues hay que ver qué tipo histológico es, ¿no? Si es escamoso, si es adenocarcinoma, si es de células grandes, o a veces hay mezcla entre escamoso y adenocarcinoma. En eso sí, hay que ver cuánto le está tomando del pulmón, qué áreas de ganglios está tomando, ese es el N, y si hay metástasis, ¿no? Fuera de la caja de tórax, puede empezar con los ganglios del cuello, el hígado, los huesos, adrenales, en fin. Entonces, eso sí, hay que aplicar este conocimiento del tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues se va a programar una cirugía, ¿no? Que a veces ayuda mucho. Y la inmunohistoquímica también, pues, en estos casos eh, es muy favorable. Hay mucha gente, ¿no? Que tiene sus seguros y hace uso de este tipo de tratamiento. Bien. Bueno, esto del TNM es muy interesante. No es tan difícil. Me parece complicado, pero no es tan difícil. Estas láminas las tengo gracias a un estudio que hizo el doctor Criales. Ustedes encontrar esta clasificación de TNM, la octava edición. El doctor Criales ahorita está considerado como un investigador de mucho peso a nivel mundial, porque con sus colegas ahí de México han escrito muchos libros, han escrito infinidad de artículos de investigación y pues se han formado muchos radiólogos, imaginólogos para todo el mundo, ¿no? Entonces es famoso. Y lo más
agradable es que nuestro querido colega es boliviano, ha estudiado aquí, así como ustedes, en la San Andrés, ¿no? Pero ha sido pues un muchacho dedicado, bien sufrido, le ha costado aprender, pero fíjense dónde ha llegado. Es una referencia mundial en imágenes, ¿no? Y el otro día estaba viendo, pues tiene muchos trabajos en todo sentido. Entonces, y él ha hecho estos esquemas para clasificar el T, el N y el M. No, esta es la octava edición. Hay algunas variaciones en la novena, que es la última, que no las vamos a mostrar aquí, ¿no? Entonces, hay muchos casos que se estudiaron en ese sentido. Entonces, cuando decimos que es T1, un tumor, eso se refiere al tumor que está en el parénquima pulmonar. Cuando es de 3 centímetros o menos, este es un T1. Este te puede dar pues la imagen cangrejo, la imagen especulada, ¿no? En los bordes, está lo dibujado de este modo. Este es menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces, la placa, pues, te da esta imagen un poco difusa, ¿no? En cambio, en la tomografía, aquí se ven muy bien las espículas que salen de la caparazón del cangrejo, fíjense, como se introduce en el parénquima pulmonar. En el T2 ya es mayor el diámetro del tumor, ¿no? Entonces está entre 3 y 5 centímetros. Y sumas esto y esto, pues 3 o 5 centímetros. Puede estar dentro del RONT, como hemos visto una broncoscopía a un principio, que puede dar telectasia. Si no entra aire aquí, está aquí de la luz bronquial, esto se colapsa, pues, y se ve esta imagen triangular de telectasia, ¿no? Ese es el T2. Bueno, entonces, este es T1 y T2. En esa misma octava tienen muchas subdivisiones, T1A, T1B, T1C, lo mismo aquí, T1, A, B, C, así, donde se encuentra cómo va el tumor aumentando de tamaño. No, pero este es un panorama que les estamos dando para que tengan una idea de cómo se esté en general, ¿no? Este es el T2, por ejemplo, está la luz, este brote derecho, está anulando el parénquima pulmonar. Y el T3 es mayor de 5 centímetros, pero puede llegar hasta los 7 centímetros, ¿no? de diámetro. Todo esto puede llegar. Esto te complica más, pues, en la caja torácica. No te pueden dar desarmes, te pueden dar atelectasias, ¿no? Puede dar el páncreas, puede ser, y te puede dar esa situación, te puede dar, si están a la derecha, el signo de la cava superior, si están a la izquierda, te puede dar el signo de Horner, con las ronqueras, ¿no? Con los daños que están en este lado, ¿no? Ese es un desarme pleural. Entonces, y el T4, entonces, fíjense que hasta T4 es más de 7 centímetros de diámetro. Es un tumor que hemos visto con el estado de estadio 4 del cáncer. Entonces, el estadio 4 puede ser T3 o T4, ¿no? Entonces, más de 7 centímetros de diámetro. Tengan pues muchas complicaciones intratorácicas, ¿no? En el pericardio, en la pleura, en los ganglios, ¿no? En atelectasias. Entonces, es un tumor mucho más avanzado, ¿no? Entonces, algunos de estos casos tampoco ya no tienen tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que exigimos, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Que están en este dote, es que aprendan esto, que también nos ha pasado a los doctor Prieles, ¿no? De las estaciones ganglionares que tienen que ver con el grado N del TNM. N es nódulo. Entonces estos nódulos, estos ganglios en el mediastino, pues están distribuidos de este modo por parejas.
¿no? El grupo 1, 2, 3, así por parejas. Hay subcardinales, ahí está el grupo 5, que te da el de Horner, este 4, aquí está la cava superior, te puede comprimir también por fuera la cava superior y te puede dar el signo de la cava superior. Entonces esto es lo que interesa, estos grupos hasta el 10, ¿no? Hasta el 9, ¿no? Entonces, esto es importante tener una idea exacta de esto, ¿no? Entonces, del 10 al 14 ya están en el paradigma actual, pues, ¿ya? Entonces, con esa base, vamos al N1, pues. Aquí está el tumor, ¿no? En el lado derecho. Y aquí están los nódulos a los que ha metastizado el tumor. Entonces, este es el tumor, más metástasis en el mismo lado del tumor, eso es ipsilateral, ¿no? Aquí está ya lo que se ve en la tomografía. Con el PET-CT, pues esto es una maravilla. Luego vamos a ver, ¿no? Ese es el N2, ¿no? Donde está el tumor, también en el lado derecho, y está metastasizado al mismo lado y está por debajo de la carina, ¿no? Entonces, ipsilateral y subcarinal. Entonces, ahí están los ganglios, ¿no? Que es posible ver con la tomografía. Y el N3, entonces, el tumor está ipsilateral, subcarinal, y está también contralateral y está por encima de la clavícula, ¿no? Entonces, tal vez la que tiene metástasis en otro sistema. Entonces, esa es la aclaración en cuanto al compromiso nodular de ganglios, ¿no? En uno de los, ¿no? Bien. Entonces, para ver ganglios necesitas una tomografía. Y si quieres ver que realmente esto es un tumor maligno, pues sale PET-CT, ¿no? Y este es un detalle de la octava clasificación del TNM, ¿no? El TX no hay tumor, pero hay células de cáncer en el esputo, pero no se ve el tumor. El T0 se ve un enrojecimiento, aquí está el T0, es el carcinoma in situ, este es el carcinoma in situ. Se ve un enrojecimiento con la broncoescopía de la mucosa bronquial. Las células son subcarinales o están por debajo del epitelio bronquial. Las citologías son negativas. En este caso se hace una biopsia en cuña de esta área enrojecida. Ya el resultado casi del grupo 1, ¿no? Entonces, ese es el T0, el carcinoma in situ. Y aquí está el T1, T2, ¿no? En esta clasificación, ¿no? Es interesante que aquí toman el tamaño de 3 centímetros. Llega hasta 7 centímetros, ¿no? El T1, T2, T3, T4, como hemos explicado anteriormente. Y aquí, pues, para tener una, digamos, indicación precisa de la cirugía, se hacen estas subclasificaciones del T1A, T1A, y es un adenocarcinoma mínimamente invasivo. El A, y así va aumentando de centímetro a centímetro, TA, TB, TC, en fin. A medida que aumentando tiene más complicaciones. El T2 es el de 3 y 5 centímetros. El T3 entre 5 y 7 centímetros. El tumor mayor y con mayores complicaciones en el parénquima pulmonar. Hay de oral, ¿no? Pueden afectar a los huesos incluso, puede estar en el vértice, es el tumor de páncreas, puede afectar a un tumor de más de 7 centímetros, ¿no? Asociados a nódulos tumorales, ¿no? En el ilio, entonces ahí pueden afectarte el parénquima, desde luego el diafragma, el mediastino, el corazón, los grandes vasos, ahí está el signo de la cava superior, la tráquea, el endolaringo y el pudente, y todas las distonías, ¿no? Entonces, delicado, ¿no? Entonces, y el M, pues M0 es sin metástasis a distancia, no está limitado a la caja torácica. El M1 tiene metástasis
el centro, pues al lado contralateral, como hemos visto en el esquema del estadio 4 del tumor. El M1A pues está en contralateral y también compromete el papileo de pericardio. Y el M1B es metástasis torácica única, ¿no? Y el M1C después metástasis torácica en uno más órganos, ¿no? Y así. Entonces esos estadios cuando ya, digamos, ves imágenes, pues los puedes aplicar. Pues ustedes saben que esto es un corte coronal de una tomografía, donde se reportan estos estudios, habitualmente los normales son estos, son los cortes axiales, ¿no? Donde te muestran toda la caja torácica, y esta es una ventana mediastínica. Los pulmones están negros, entonces lo que aquí resalta en esta imagen de composición, porque con la computadora esta imagen que está la posición correcta con la que entra el paciente al tomógrafo, pues lo puedes componer, la puedes parar si tú quieres esa expresión, y te voy a muestra de frente como estamos acostumbrados a ver una radiografía. Entonces ahí ves la imagen tumoral. Este tumor, ¿cuánto había tenido? Imagen A, 5,1 centímetros. Tienes que hablar del T, T1, T2, ¿no? Ese corresponde al T3, ¿no? Y es más de 5 centímetros. Y luego en los cortes axiales, entonces ves que aquí hay ganglios en el mismo lado del tumor, ¿no? Entonces, el uno por ahí va. Pero sigues explorando, porque esto es por el nombre del callo de la aorta, que es la aorta ascendente, aorta descendente. Y este es a nivel del callado de la aorta, ¿no? Ahí está la subclavia, y aquí está en el lado derecho contralateral de otro ganglio, o sea que es bilateral. Entonces, por eso este conjunto de tomografías que corresponden al estadio T3, M3 y M0, no hay metástasis fuera. Y eso pues mandas al cirujano, y él con el oncólogo van a decir qué actitud hay que tomar, ¿no? En cuanto a cirugía. Es otro caso, ¿no? Donde hay una visión coronal también, la decomposición, donde ves el tumor y un ganglio en el lado izquierdo. Y eso es con PET-CT. Y ya les dije que el PET-CT es una maravilla para ver ganglios. Te muestra estos ganglios pues que no se ven con el estudio de tomografía corriente, ¿no? Y este es un estadio interesante que corresponde a un T2, ¿no? N2 y M0. Bien. Muchos pacientes con cáncer tienen manifestaciones pues extratorácicas, ¿no? Que te hablan de que el cáncer ha metastizado a otros sistemas, ¿no? Bueno, todos pierden el peso, hay dolores, ahí está el señor de Lambert, ¿no? Los músculos esqueléticos, neurológicos, dolor de cabeza, mareos, se desmayan. Entonces, aquí ya piensas que hay metástasis del cerebro, ¿no? Aquí también con metástasis extratorácicas. Y luego pues haces el examen físico, examinas con mucho cuidado los ganglios del cuello, de la axila, ¿no? También, a ver, aunque ustedes no crean, metástasis debajo de la piel, varias, en los brazos, en las piernas, hay nódulos, que es metástasis, y resultan adenocarcinomas. El adenocarcinoma es uno de los cánceres más metastizantes, ¿no? Ronquera en los casos de Turner, ¿no? Sensibilidad ósea, hepatomegalia, signos neurológicos, todo eso tienes que explorar con mucho cuidado, ¿no? Entonces, y luego, pues, de acuerdo a esto, pues pides laboratorios, hematocritos, tasa alcalina, ¿no? Nitrógeno ureico, en fin. Entonces, cuando hablas de metástasis que han tomado otros sistemas, vamos a ver esta tablita donde las adrenales son el área más
común de metástasis del cáncer pulmonar, un 40%, fíjense. Y el doctor Pérez, alguna vez charlando, me decía, me comentaba que cuando veía un cáncer pulmonar, siempre se bajaba con el tomógrafo un poquito más abajo del diafragma. Entonces, encontraba esto, que me decía, yo bajo un poquito desde el diafragma, aquí digo está el diafragma, que está el riñón izquierdo y el derecho, y se encontraba con estas tumoraciones, ¿no?, que corresponden a las suprarrenales, y en este caso izquierdo. Entonces, es bien frecuente, ¿no?, esta área donde metastatiza el cáncer pulmonar. Después están los huesos, las costillas, el hígado, el cerebro, ¿sí?, los ganglios. A nosotros nos machucaban en la residencia que exploremos muy bien con mucho cuidado el cuello para buscar ganglios, ¿no? Si querían, pues había que hacer biopsias, ¿no? Incluso podías tomar grasa escalénica para mandar al citólogo, ¿no? Muchos pacientes se quejan de dolor de espalda, ¿no? Dolor de espalda, dolor de espalda. Esta es una masa tumoral, ¿no?, que ha metastizado al cuerpo vertebral, ¿no? Y esta es la causa del dolor cerebral. Y es un cáncer de células pequeñas, y es el peor, ¿no? Bien. Y en el hígado, pues puedes encontrar estas imágenes, que pueden ser abscesos, que pueden ser quistes diafídicos, ¿no? Así con tomografía simple, quiero decir, ¿no? Lo mismo aquí. Bien, esto es suprarrenal. Y el cerebro, esta es una imagen con gadolinio, y encuentran estos anillos. La metástasis de cáncer en cerebro tiene esta forma anular, ¿no? Interesante. Esta es otra muestra, esta es de una revista, de la Today, ¿no?, donde se encuentra esta forma anular de metástasis en el cerebro. Bueno, y el PET-CT, esto es bonito, esto es muy interesante. Entonces, en este estudio, pues se marca el 18 fluoruro de glucosa en un centro de medicina nuclear. Esta glucosa marcada es captada por las células malignas, ¿no? Es un método molecular, las células malignas que captan con mucha avidez. Ahora, la tuberculosis, las cicatrices y el linfoma también pueden captar, pero sus umbrales son bien bajos. En cambio, si es cáncer, la captación tiene un umbral alto, ¿ya? Entonces, en el PET-CT, se usa pues primero el tomógrafo, luego se inyecta el contraste de glucosa marcada y se hace en otra especie de tomógrafo el PET, ¿no? Y por eso se llama PET-CT. Esta es la imagen sola con tomógrafo en el nódulo aquí, en el lado derecho, con el PET, que repite el nódulo, y el resumen de estos dos estudios es el PET-CT. Ahí está. Esto es maravilloso, ¿no? Vamos a los cánceres más frecuentes, ¿no? El adenocarcinoma del grupo de cáncer de células no pequeñas es más frecuente en mujeres, ¿no? No tiene mucha relación con el tabaco. Estos cánceres, como han visto, pueden ser periféricos, pueden afectar incluso los alveolos, ¿no? Y es el cáncer que más metastiza, más que la espinocelular, ¿no? Entonces, hay esta imagen de ventana mediastínica. En la ventana mediastínica los pulmones se pintan así de negro. Ahí están las estructuras anatómicas del mediastino, y ahí está la imagen tumoral de parte del ilio izquierdo, ¿no? Pues con tomografía llegaste a esta y el tomógrafo, el clínico te va a decir que hay un tumor, habría que hacer una biopsia con una aguja, pero el PET-CT te evitas, te inyectas la glucosa marcada y ves esta imagen maravillosa, ¿no?, de captación de la glucosa. Entonces,
tienen sus tablas, los imagenólogos, y el umbral de captación en estas situaciones es de 2.5 a 3, ¿no? Es el límite. Desde este límite para abajo es benigno, ¿ya? En la tuberculosis, ¿no? Y los linfomas se captarán pues 3.5, así, captaciones bajas. En cambio, esto si es tumor maligno, mira, la captación es de 3.7. Cuanto más alto es el nivel de captación, es un tumor mucho más agresivo, 3.7. Entonces, con este valor del PCT, pues ya no ayuda, ¿no? Este es un tumor maligno y hay que mandarlo al oncólogo y al cirujano de tórax, ¿no? En el caso de PANQUAS, entonces podría decir que es una tuberculosis, por ejemplo, puede sospechar que es liver, ¿no? Pero ya es el PCT y el nivel de captación también es alto, es el PANQUAS, ¿no? Entonces, el otro grupo de cáncer es el escamoso, que también se llama epidermoide, que tiene que ver mucho con el tabaco, ¿no? Es central, ya les dije, más es en varones, ¿no? Entonces es el que te da el Horner y el Páncreas, ¿no? Entonces en este caso, pues aquí está el hilio, ese aquí está el tumor. Entonces decimos que es central. El nivel de captación es muy brillante, ¿no? Y el índice de captación en este caso es prácticamente 9, ¿no? Con relación al umbral que es de 3. Para ganglios, este es el mejor, ¿no? Con una tomografía simple, no sabes, pues, que hay un ganglio, ¿no? Puede ser hasta sigla, ¿no? Este impacta así los ganglios. Entonces, pero si le haces PET-CT, pues, si el nivel de captación es bueno, ya no hay duda, es el ganglio, ¿no? Entonces, es lo mejor para ganglios, el PET-CT. Y en los casos muy avanzados, ya les dije, se puede hacer un PET-CT de cuerpo entero, no en los casos iniciales. Esta es una lámina del Up-to-Date del 26, donde han hecho el PET-CT y el nivel de captación a nivel de pleura. Esta es una pleura, ¿no? Una línea que se ha, digamos, malignizado. Este es un cáncer de células no pequeñas, de grupo 1. Entonces el hígado igual, no de esas imágenes que pensamos que eran abscesos o quistes epidérmicos, pues tienen un nivel de captación bastante grande, ¿no? Por eso se colorean de este tono, y también se ha descubierto que hay una metástasis a nivel del cuerpo vertebral, ¿no? Este es otro caso donde el nivel de captación con el PET-CT está en el hígado, en una parte, y también suprarrenales. Entonces esta es una captación a nivel de la vértebra y de la pleura. Bueno, ahora el PET-CT tiene pues mucha utilidad para el famoso nódulo pulmonar solitario. Ustedes van a ver, y en el curso de su vida, muchas placas de este tipo, ¿no? Donde se muestra el pulmón izquierdo, corazón, en los vasillos, y esta imagen tumoral. Y aquí no hay imagen articulada. Entonces, ¿esto qué será? ¿No? Entonces, puede ser también una cicatriz de tuberculosis, ¿no? Entonces, y no sabes qué hacer, pues. Y antes de que haya el PET-CT, la tomografía, hacíamos tomografías o radiografías seriadas, ¿no? Para ver si ha aumentado o no, ¿no? Entonces, en La Paz no teníamos incluso estos imagenólogos intervencionistas, que con una agüita puede tomar pastillas. Este es el nódulo pulmonar solitario. Pero ahora con el PET-CT, entonces, es una maravilla, ¿no? Para ese tipo de nódulos puedes usar imágenes, como acabamos de ver, radiografía simple. Pero a ese paciente se le indica su PET-CT, entonces y hay muchos estudios, ¿no? Entonces, criades
y los doctores con los que trabajó hicieron muchos estudios y de comparación incluso con tomografía simplemente, y han encontrado, y también esto se publica en todo el mundo, hay una sensibilidad de 96.8% que te define si esa tumoración es benigna o maligna, ¿no? Esta tumoración puede ser un tuberculoma, ¿no? En la secuela de varios granulomas juntos, ¿no? Pero siendo el PET-CT, miren cómo captó la glucosa. Entonces, el umbral hemos dicho es 2.5 a 3, aquí es 8.1, es alto, ¿no? Entonces, gracias a Dios, esto está iniciando, ¿no? Y antes de que se disemine, cirugía inmediata, ¿no? Entonces, esto también es un hallazgo, ¿no? Con el PET-CT de malignidad de esta tumoración, PET-CT que muestra intensa actividad metabólica, estas tres flechas, también es ganglionar, ¿no? Bueno, el cáncer, entonces, debe tener esta conducta en cuanto a que no se produzca en primer lugar, previniendo, ¿no? Sobre todo en los colegios, ahí es donde los chicos por traviesos empiezan, se pelean, tú eres maricón, no fumas, que y así se inician y entran en el hábito, pues, no, entonces ahora que ha pasado esta situación, esta etapa de los cigarrillos, están entrando al vaping. Hay muchos jóvenes ahí que son vapeadores empedernidos, ¿no? Entonces, bien jóvenes sobre todo. Entonces, lo que hacemos es valorar a los pacientes en todos estos estudios que acabamos de mencionar y los valoramos para que tengan chance quirúrgico en primer lugar. Entonces, y secundariamente complementamos con radioterapia, quimioterapia, de acuerdo al avance de la tumoración. Entonces, lo que acabamos de ver, aparte de la octava, digamos, clasificación del TNM, como para indicarles que el estadio 4, ¿no? El más avanzado, miren, en cuanto a T, es cualquier T, una tumoración pericardial. En cuanto a N, es cualquier N, ¿no? Y en cuanto a M, pues tiene metástasis fuera de la caja torácica. Entonces, a ese estadio equivale al cáncer de células pequeñas. Entonces, luego están estas combinaciones de estos factores, y pues ahí está el estadio 1 y sus subclasificaciones 1A, 1A2, 1A3, estadio 2 y estadio 3. Y cuanto más avanzado, digamos, es el estadio, el cáncer, la mortalidad también es mucho mayor, ¿no? Es el estadio 4, que es el que acabamos de mencionar, son las orillas por poco tiempo. Y los otros estadios, fíjense, este es el 1 y 2, ¿no? Tiene chance quirúrgico como primera intención. El estadio 2B también, el estadio 3A tiene también chance quirúrgico. El estadio 3B también. Para eso sirve el TNM, ¿no? Para indicar la cirugía a estos estadios, el 3B, ¿no? Entonces, pues, esto se complementa con quimioterapia y radioterapia. Algunos se da después de la cirugía, ¿no? Y a otros se da quimioterapia, pues, neodivertes antes de la cirugía. Los casos avanzados, como este, ¿no? Este 3 y este 2, antes de la cirugía les da quimioterapia y el resultado es bueno, ¿no? Esto agregamos los estudios de inmunohistoquímica, pues
podemos darles un mayor chance de sobrevivir a nuestros pacientes queridos. Bueno, yo creo que ese ha sido el panorama, ¿no?, que quería mostrar sobre este tema. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Por favor, díganlo ahora. Hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, doctor, se le escucha. Ok. Entonces no olviden que el cáncer pulmonar es uno de los más prevalentes, ¿no?, en cuanto al cáncer en general. Es más, tiene mayor incidencia que el de mama, colon, próstata, ¿no? Y la causa principal es el tabaco. No olviden que el adenocarcinoma es más frecuente en mujeres, no tiene mucha relación con el tabaco, a diferencia del espinocelular. Entonces, el prevenir el tabaco es capital para, digamos, evitar mayor mortalidad por el cáncer, ¿no? Y eso de la clasificación en estadios es para que se den cuenta, ¿no?, de cómo el cáncer pulmonar puede afectar al pulmón, a los ganglios, puede salir de la caja torácica y hacer las metástasis, ¿no? Entonces, esos son los estadios que tienen chance quirúrgico: 1, 2, 3, incluso. En cambio, el estadio 4, ¿no?, al que equivale el de células pequeñas, es medicación sintomática sola, ¿no? A veces hay que ayudar a con algo de quimioterapia, ¿no? Entonces, aparte del tabaco, los elementos que más producen, condicionan cáncer son el asbesto y el radón, la radiación, estas fábricas de uranio, donde están peleando ahora mucho los gringos y los iraníes, pues ese uranio que manejan no es nada cristiano, ¿no? Eso también puede producir cáncer. Cuando lanzan sus bombas, se imaginan la cantidad de pacientes con cáncer que podría provocar. Entonces, es un motivo también de la pelea. Esas son las diferencias. Y ese es un koalita, que lo hemos visto en un parque de animales típicos de Australia, ¿no?, y que se alimenta de eucalipto. Habían habido 60 variedades de eucalipto, y pues ellos tienen su eucalipto preferido. Y seca así las hojas, y duermen 18 horas. ¿Mm? Bueno, eso vean ustedes con calma. Esa es la última clasificación, la versión 9. Aquí están los test, vean cómo se está, digamos, detallando más, ¿no?, sobre el T, sobre todo el N, en esta segunda lámina, ¿no?, y el M, ¿no? Pues solamente eso se los muestro para que tengan idea cómo se está haciendo la lucha contra el cáncer. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les sirva. El doctor Daniel, ¿no?, tiene la presentación y les va a pasar a ustedes para que estudien para su examen de esta semana. Entonces, que les vaya bien. Muchas gracias. Oren para que nuestra situación aquí en nuestro querido país se mejore, ¿no?, y que la gente entre otra vez a la normalidad. Buenas noches. Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós.